Cruzar un río de una orilla a la otra suena tan complicado como divertido. Vení, quédate que te enseñemos a jugar River Dragons. River Dragons es un juego de Roberto Fraga donde vamos a estar programando acciones mediante nuestras cartas. De nuestra mano vamos a seleccionar 5 cartas, las vamos a ordenar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, para luego ejecutarlas en orden de turno, ejemplo, desde el primer jugador o jugadora, en donde vamos a ejecutar la acción número 1 en orden de turno, la acción número 2 en orden de turno y así sucesivamente. Ahora, ¿qué tipo de componentes tenemos? Tenemos un tablero principal en donde están los ríos, piedras y nuestros hermosos personajes que van a tener que cruzar de una orilla a otra. Vamos a tener unas piedras que se van a ir colocando sobre las piedras de dibujo que van a tener en el tablero y vamos a tener los tablones. Cada jugador o jugadora va a tener 6 tablones con los números del 1 al 6. En nuestro turno vamos a ejecutar las acciones en orden. De izquierda a derecha vamos a ir revelando en una y ver si podemos cumplir estas acciones. Las acciones van a ser las siguientes. Vamos a tener como acción poner una piedra o 2 piedras en el tablero. La acción de poner una piedra o 2 piedras en el tablero va a ejecutarse de la siguiente manera. Vamos a poner una piedra encima de un dibujo de piedra. O, si elegimos la acción de 2 piedras, vamos a colocar una piedra en un dibujo y otra en otro distinto. Ten en cuenta que solamente puede haber una piedra por dibujo de piedra. La siguiente acción que podemos ejecutar es la de colocar 1 o 2 tablones en el tablero. En este caso, vamos a agarrar un tablón de nuestra reserva de tablones y sin medirlo, vamos a tener que colocarlo en el tablero. Recordá que queremos cruzar de una orilla a la otra opuesta. Entonces, vamos a salir desde nuestra orilla, desde nuestra cabaña, y vamos a colocar el tablón. Si elegimos la opción de 2 tablones, lo que vamos a hacer es lo siguiente: agarrar 2 tablones de la reserva y colocarlos intentando de formar un camino lo más prolijo posible que nos haga llegar a la próxima orilla. De esta manera colocamos los tablones sobre piedras vacías. Siempre el tablón tiene que estar colocado en un extremo de las piedras. A medida que avanza la partida, como estamos viendo por la magia de la televisión, lo que vamos a hacer es intentar de avanzar para llegar a la orilla opuesta. ¿Cómo vamos a avanzar? A través de la acción de movimiento, de avance o de correr. Son las 2 principales acciones de movimiento. Vamos a tener una extra, pero en un ratito la vamos a ver. En este caso, la acción de caminar o de correr nos permite avanzar 1 o 2 espacios en el tablero. Estos espacios pueden ser para adelante o para atrás, ahora vamos a ver por qué, en donde podemos avanzar un espacio si elegimos la de un espacio o avanzar 2 lugares hacia nuestro objetivo, que es la orilla contraria. Si en algún momento queremos ejecutar alguna de nuestras cartas de avance y vemos que estamos encerrados o encerradas, ahí estamos en un problema. ¿Qué va a pasar en este caso? Si yo quiero avanzar y hay alguien que está obstruyendo mi paso, me voy a caer directamente al río y el río me va a llevar de nuevo a la orilla de mi choza correspondiente. Para poder sortear esta situación de encierro, quizás podemos usar la carta de saltear por encima a otro jugador o jugadora. En esta acción, lo que vamos a hacer es subirnos en la cabeza del otro jugador y saltar hacia otro tablón. En este caso, vamos a avanzar 2 espacios, pero siempre tiene que estar otro jugador o jugadora adelante. Vamos a ver que en este ejemplo, salto encima de esta cabeza y termino depositado en ese tablón. ¿Qué va a pasar si seleccionamos esta acción de saltar encima de la cabeza del rival y no podemos saltar sobre su cabeza? Vamos a saltar, no vamos a tener punto de apoyo, nos vamos a desestabilizar y nuestro personaje va a resbalarse y caer hacia el río y el río nos va a llevar de nuevo a nuestra orilla. La siguiente acción que les voy a mostrar es la de retirar tablones o piedras. Para retirar una piedra, simplemente agarramos una piedra del tablero y la llevamos a la reserva. Mientras que para retirar un tablón, tengo que tener lugar en mi reserva para poder guardarlos. En mi reserva, los números van del 1 al 6. En este caso solamente me queda el 3 y el 6. Entonces puedo robar un tablón de cualquier color del número 1, 2, 4 o 5. En este caso me voy a llevar el tablón amarillo número 2. Lo voy a llevar en mi reserva y en cualquier otro momento voy a poder usarlo, ¿sí? Ten en cuenta de que vamos a tener como límite máximo en nuestra reserva
dos colores. Puede ser el mío y el de otro compañero o compañera. El tema está en que no podemos robarle, en este caso mi reserva, ni al jugador azul ni al jugador rojo porque yo ya tengo el color verde y el color amarillo. Recordá siempre que no podemos retirar un tablón en donde haya depositado ya una persona. No podemos sacarle su punto de apoyo. La última de las acciones que vamos a mostrar va a ser estas curiosas cartas de dragones. Estos dragones lo que van a hacer es bloquear la acción en donde esté ubicado este dragón de otro jugador o jugadora que nosotros hayamos elegido. En este caso yo elijo el dragón rojo, lo había seleccionado en la acción número 2, lo revelo y el jugador o jugadora rojo no puede ejecutar la acción que está en la posición número 2. El juego va a terminar cuando algún jugador o jugadora, por orden de turno, llegue a la choza que le correspondía, que está ubicada en la parte opuesta. En ese momento será el ganador o ganadora de este River Dragons. No te pierdas venir a jugarlo a punto de partida. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Punto de Partida en YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales. Nos vemos pronto en otro tutorial de Punto de Partida.